yo el placer de acompañar a nuestra conferencista de hoy, a la doctora Itza Varela, que voy a presentar en unos minutos. Y bueno, hay que recordar y queremos recordarles que el Museo de la Mujer es un espacio que promueve la igualdad entre mujeres y hombres. Es por eso que pues hay una preocupación precisamente porque tengamos temas importantes en cuanto a la agenda de derechos humanos, y hoy no es la excepción. Como les decía yo, contamos con la doctora Itza Varela, que nos va a hablar de la genealogía de las mujeres afrodescendientes. Eh, Les comparto cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo. La doctora Itza va a hacer su presentación, nos va a compartir parte de lo que ha sido su expertise y su investigación, y posteriormente pues vamos a recibir las preguntas por parte de las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook y también pues las personas que están conectadas en Zoom. Vamos a ir dando lectura y por favor anímense a participar. Y bueno, pues vamos con la doctora Itze, que ella es investigadora de la UAM Xochimilco y pues ha tenido una participación muy importante en foros nacionales e internacionales. Ha hecho trabajo antropológico también desde la historiografía, con perspectiva feminista y también con una perspectiva decolonial y desde la recuperación de las genealogías de las mujeres afrodescendientes. Pues es un placer, es un honor que estés con nosotras, Itza. Por favor, pues es todo tuyo el espacio, bienvenida, y pues aquí estamos si necesitas algo. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer muchísimo al Museo de la Mujer y a las compañeras trabajadoras del Museo de la Mujer y a Raquel, por supuesto, la invitación para esta sesión que he visto que es parte de una serie de charlas bastante como productivas y emocionantes en términos de la discusión que se vincula a la afrodescendencia, la discusión sobre lo afromexicano y las cuestiones de género y feminismo. Entonces, para mí, pues, es un espacio muy importante también, ¿no? Como he dicho ya anteriormente, esta invitación me parece que abre el espacio a discutir no solamente cosas vinculadas a cuestiones sobre la mujer, ¿no? Como un sujeto histórico, sino también a lo que los estudios de género nos permiten como un campo disciplinar que abarca otras discusiones como son el cuerpo, la sexualidad, las identidades que no necesariamente son políticas o étnicas, digamos, ¿no? En ese corte, las identidades también que son más raciales o identidades de género que incluyen no solamente el binomio hombre-mujer, ¿no? Entonces, bueno, primero empezar con eso que me parece súper importante para discutir en la actualidad de en qué estamos discutiendo, qué estamos diciendo las ciencias sociales. Quiero, es difícil de pronto cuando hablamos o cuando yo hablo de población afromexicana hacer presentaciones visuales. Generalmente lo que hago es no utilizar o utilizar a veces grabados anatómicos de plantas, como dibujos anatómicos de plantas, por una razón como muy concreta que tiene que ver con la no reproducción de estereotipos visuales también, ¿no? Como no caer en esta idea o en repetir algunos patrones que contribuyen a justamente a la construcción o el reforzamiento de los estereotipos racistas, ¿no? Entonces, por eso esta vez yo voy a ser como muy concreta en algunas ideas que tengo para esta charla, pero no, por eso no verán que no utilizo ninguna presentación, pero detrás de mí tenemos al Teposteco, porque me tocó hablar con ustedes en medio de una conferencia en la que estoy aquí, en este pueblo, en el estado de Morelos. Entonces, bueno, la invitación que me hicieron fue a presentar una parte central de mi trabajo de investigación postdoctoral que realicé entre 2018 y 2020 en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la ciudad de Oaxaca, que es el CIESAS de Pacífico Sur se llama, pero estaba ubicado en la ciudad de Oaxaca, que fue un momento anterior a mi contratación en el Centro de Estudios de Género del colegio,
de México, y bueno, ahora actualmente estoy radicada en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de comunicación, en el Departamento de Educación y Comunicación. Y digo todo esto como para pensar en varias cosas que me interesa que también sean dichas, que tienen que ver como con la posicionalidad de la investigación, en este caso particularmente, porque a mí me interesó este tema sobre, en general, desde 2013 que empecé mi tesis doctoral y que terminé en 2017, que es una tesis que después está disponible en libro en el CIESAS, tanto física como de manera digital, y que tenía que ver con eh, conocer, analizar, investigar y darle un sentido para mí a la movilización afromexicana en el sur del país, particularmente en Oaxaca, muy particularmente en la Costa Chica, que es una región geográfica, cultural, política y ahora mismo identitaria que se comparte entre el estado de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Entonces, este movimiento, voy a dar una serie de antecedentes para entender cómo es que se llega a esta idea de pensar el género y la etnicidad o la identidad política, también lo cual explicaré más adelante, en el propio movimiento y cómo es que las personas que hacemos investigación respecto a diversos temas sobre racismo, procesos de identificación política, procesos generizados, etcétera, pues cómo llegamos ahí, ¿no? Entonces, para mí fue en esa tesis doctoral que les cuento, fue muy importante pensar y analizar después de los grandes movimientos o de, digamos, de los fuertes movimientos indígenas autonomistas o indianistas, como llaman algunos teóricos latinoamericanos, este tipo de movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, también en la zona de la montaña de Guerrero, también la propia Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que si bien era una entidad que no asumía una etnicidad como punto de partida de sus reclamos, perdón, sí tenía toda una historia detrás, ¿no? Vinculada a cuestiones identitarias, étnicas y o racializantes o racializadas, ¿no? Entonces, después de estos grandes movimientos que han sido como por dos motivos, tanto en el activismo como en la academia, dos perspectivas que nos permiten pensar las identidades, no solamente las identidades indígenas y las identidades afrodescendientes, sino la propia identidad mestiza o la identidad política o etnizada como blanca, mestiza, indígena, afrodescendiente, ¿no? Que son, digamos, como las que han tenido hasta ahora más presencia en los últimos años en la discusión pública en México. Digamos que el movimiento indígena, lo que en México a finales de los 90, mediados de los 90, lo que pone sobre la mesa y sobre la discusión pública es la idea de repensar la noción de mestizaje y de homogeneidad cultural, es decir, en muchos sentidos, cómo nos pensamos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes en México hacia finales del siglo XX. Entonces, tenemos estas movilizaciones indianistas que se juntan con otras movilizaciones políticas autonomistas en el continente, muy vinculadas a los 500 años del choque de civilizaciones o de la conquista y posterior colonización de América. Y que tuvieron mucha fuerza, donde la población afrodescendiente en algunos países, efectivamente que no son México, sí estuvieron representadas, como en Colombia o en otros países donde la población, el número censal de población afro-colombiana en ese caso, pues sí es, digamos, un poco más grande que en México, bastante más grande que en México. Pero en general la idea de los movimientos indianistas tenía que ver con, como decía, con cuestionar esta noción de ciudadanía mestiza como una ciudadanía homogénea, como la única posibilidad de acceder a una relación con el Estado, que no fuera, que fuera sí una relación contenciosa, pero también garante de derechos, ¿no? Y en ese sentido, la movilización que empieza a gestarse a finales de los 90, ahora sí, del siglo pasado, en la Costa Chica, tiene que ver con esta idea de justo cómo recoger en algunos sectores no indígenas, pero que tampoco se reconocen como mestizos, la idea de la alteridad, ¿no? O la diferencia cultural, la diferencia étnica y racial, ¿no? Entonces, eso como en términos muy teóricos, porque lo que empieza a pasar en la Costa Chica es la pregunta por las identidades, ¿no? Básicamente por la identidad propia
por la identidad comunitaria cuando una persona en esa región no se reconoce perteneciente a una población o a una nación indígena. Particularmente estoy hablando de población mixteca guamuzga en la Costa Chica, ¿no? Entonces empieza esta discusión como que ya venía de los años 60, que era una discusión muy académica sobre la Costa Chica como una región donde, entre comillas, lo pongo siempre entre comillas, la población negra había sobrevivido a las lógicas como, digamos, amestizantes y desindianizantes del Estado mexicano durante el siglo XX, donde la población negra todavía tenía como una importancia demográfica, ¿no? Eso era como en los años 60, como se leyó por un antropólogo muy famoso que se llamó Aguirre Beltrán. Entonces, en esta discusión ya había de alguna manera algunos puntos de cómo la historia había tratado la presencia africana y afrodescendiente durante el periodo colonial y después durante el periodo digamos, del periodo independiente y la revolución en México, ¿no? Es decir, como en grandes periodos que constituían la historia oficial, ¿no? ¿Qué había pasado? Se habían perdido un montón como de lógicas para comprender por qué si la población esclavizada, negra, afromexicana, digo, afrodescendiente y africana, no necesariamente toda esclavizada, durante el periodo colonial fue bastante importante en términos numéricos. ¿Cuáles eran las tesis que permitían pensar los procesos de mestizaje en las que teóricamente se había perdido, entre comillas también, lo diría cualquier huella de la presencia de las personas africanas afrodescendientes en México, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica y de esa discusión y también evidentemente de como una percepción diferenciada del cuerpo, del color, de la clase social, de la identidad, de la geografía, es que empiezan estas primeras organizaciones negras afromexicanas a dar cuenta de una identidad que no es indígena ni mestiza, sino como hoy podemos escucharlo todas y todos y todes, la noción de afromexicano, ¿no? No siempre se ha llamado afromexicano. Al principio, de hecho, una de las citas anuales más importantes de estos grupos organizados en la Costa Chica es el Encuentro de Pueblos Negros, que es una de las múltiples formas como las personas en la Costa Chica se refieren a sí mismas, ¿no? Es un problema más amplio que también se ha tratado ya en diversos espacios, pero para facilitar un poco esta relación entre cómo se nombran las personas en sus espacios, digamos, políticos y en discusión con el Estado, yo he preferido decir como negros o afromexicanos, ¿no? Aunque el término que han elegido para la discusión en algunos espacios institucionales es afromexicano, entonces que también seguramente han escuchado. Entonces estábamos a principios de los años 2000, ¿no? Con una serie de discusiones sobre los acuerdos de San Andrés, que era como esta propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para pensar las alteridades en relación con las legislaciones del Estado mexicano en sus diferentes espacios. Y justo lo que empieza a pasar es cómo se empieza a nombrar lo negro, ¿no? ¿Qué contiene la idea de lo negro en ese momento, en esa región específica? Es una discusión muy amplia, es una discusión de la cual hemos dado cuenta varias colegas y yo, y por supuesto también, y ante todo, los colectivos de asociaciones de personas afromexicanas en la Costa Chica. Entonces, parece bastante interesante y productivo pensar de qué manera estos espacios estuvieron siempre liderados hasta por lo menos 2014, esto quiere decir que estamos hablando de 20 años más o menos, por hombres, ¿no? Por hombres que en un espacio político que no necesariamente es solo el de la Costa Chica, sino en un espacio político en general, o sea, es decir, nacional, digamos que la representación política de las mujeres era, no voy a decir nula, pero sí era un poco como tambaleante en el sentido de que se pensaba, como en algunos espacios aún se sigue pensando, esta distinción que es más bien genérica de que las mujeres debemos estar en oficios necesariamente privados, ¿no? Aunque a veces a las nuevas generaciones esto les suene de pronto muy decimonónico, como muy antiguo, pues es verdad que la diferencia, la brecha de género tiene muy pocos años que realmente está, no estoy diciendo que ya está constituida, consolidada,
en términos de la representación política, lo que estoy tratando de decir es que la discusión pública sobre, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre la participación política de las mujeres, e incluso podríamos pensar en las personas no binarias y trans que también están aún lejos de pensar de qué manera son representadas en los espacios públicos. Bueno, entonces lo que pasaba en la Costa Chica es que los hombres eran quienes, como un poco en la historia de la izquierda nacional, quienes tenían como el espacio de lo político, ¿no? Y que tenían el espacio público muy garantizado, ¿no? Y aunque por lo menos ahora, con el paso del tiempo, evidentemente, como en todas las investigaciones y como en todos los procesos políticos, podemos ver que el hecho de que las mujeres no estuvieran al centro o no estuvieran representadas claramente en la participación política, eso no quiere decir que no estuvieran participando, ¿no? De hecho, me parece que una de las lógicas más interesantes que podemos encontrar en los feminismos de la cuarta y quinta ola es la idea de la transformación de la noción de lo político a través de la participación de las mujeres, ¿no? En este caso, como ya les vengo contando, digamos que los liderazgos construidos a través de las asociaciones afromexicanas o negras, pues estaban muy vinculadas a la idea de lo político como un espacio siempre público, un espacio muy vocal, ¿no? Es decir, como muy de la palabra, muy de la acción, muy del diálogo, de la estrategia política, en la cual las mujeres sí estaban, ¿cómo se dice? Como infrarrepresentadas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estuvieran allí y que la propia noción de la construcción del movimiento político afrodescendiente en la Costa Chica no echara mano de toda la actividad que hoy podemos reconsiderar como política que las mujeres en los roles de género ya estaban llevando a cabo. Me estoy refiriendo particularmente, por ejemplo, y lo voy a decir como muy, cómo lo vi yo, ¿no? Cómo lo viví yo, cómo lo observé yo y cómo hasta cierto punto se me fue guiando hacia la idea de pensar las cuestiones de identidad de género al interior del movimiento como alguien que ha sido una investigadora aliada del movimiento, y tiene que ver con el encuentro de pueblos negros que les digo que se lleva a cabo cada año. Entonces, en ese tiempo que estoy hablando, hace unos 10 o 15 años, el encuentro se llevaba a cabo, como digamos, de forma alterna en un pueblo en Oaxaca y al siguiente año en un pueblo en Guerrero. Y para ese encuentro de pueblos negros, en el que participaban varias asociaciones civiles y en las que ya hablaré un poco más de la estructura, se necesitaba, por supuesto que sí, como en todos los espacios políticos en México, pues un espacio para hablar, para dialogar, para discutir, pero también para presentarse, para conocerse, ¿no? Pero lo que me parece interesante es de qué manera el papel de las mujeres empezó a ser un papel más reconocido. Esto no quiere decir más o menos importante, sino más reconocido en términos de lo que entendemos como político, ¿no? Los encuentros de pueblos negros duraban 2 o 3 días, para lo cual era necesario que se desplegara una infraestructura previa durante el encuentro y posterior al encuentro. Una infraestructura que no solamente incluía los micrófonos, las bocinas, las mesas, las mantas, sino incluía una red de relaciones sociales que hacía invitaciones entre las poblaciones, ¿no? Entre los grupos organizados, ¿no? Y mucho del trabajo de las mujeres era invitar a otras personas a participar o a asistir al encuentro de pueblos negros, ¿no? ¿Qué más se necesitaba? Pues como siempre en todos los movimientos sociales habemos antropólogas, antropólogos y gente que tenemos interés en los procesos políticos, se necesitaba también un espacio para que nosotras y nosotros pudiéramos llegar y estar y no sé si discutir, porque generalmente algunos antropólogos tenemos esta postura de escuchar, pero de no meternos en discusiones que a veces pues son propias de las organizaciones, pero sí implicaba el hecho de como organizar dónde dormía la gente, tanto los antropólogos como la gente de otros pueblos, como la gente de otros países, como las personas invitadas, y también incluía preparar la comida, es decir, buscar todos los insumos necesarios para la comida, cocinar, servir la comida, quiero decir, o sea, organizar el tema de la comida, limpiar, ¿no? Es decir, toda esa logística que aunque en términos de ciertas organizaciones sociales no se piensa como una actividad política,
lo que, digamos, la Academia Feminista y la acción política feminista nos ha permitido nombrar es que eso también constituye las acciones políticas y permite, por un lado, la reproducción de la vida, ¿no? O sea, no solamente en los encuentros políticos, sino en general, digamos que las actividades generizadas que eran consideradas como propio del ámbito privado, pues sí, pueden ser del ámbito privado, pero eso no quiere decir que no tengan un diálogo y mantengan la reproducción de la vida cotidiana e incluso de las acciones políticas dentro de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, al observar esto, una puede pensar como, qué es lo que se discute también en los espacios como generizados para mujeres, ¿no? Como generizados como espacios femeninos, no siempre son personas con vulva, digamos, no, o sea, pueden ser espacios feminizados también en otros sentidos. Y lo que me parece muy interesante es como qué tipo de politicidad se produce en esos espacios, ¿no? Y lo que yo pude ver es que durante los años yo empecé más o menos a hacer el trabajo aliado con estas organizaciones en 2008 y ya para 2014-2015 se habían construido entre las propias mujeres, ¿no? O sea, entre los propios espacios de activismo, liderazgos femeninos, eso sí, ¿no? O sea, liderazgos de mujeres que no solamente se estaban cuestionando la idea, como dije hace rato, de qué significaba lo negro o lo afrodescendiente en México o en la Costa Chica o en sus poblaciones, cuáles eran las demandas generales del movimiento, sino que es la pregunta por cómo afectan los procesos de negación de la identidad afromexicana, de negación de la historia negra, de negación de una serie de elementos que podríamos hablar como elementos que han sido profundamente racistas en la Constitución del Estado, de qué manera estos afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, al principio la discusión, que estoy hablando de 2014, en estos encuentros de pueblos negros, sí tenía y sigue teniendo mucho que ver con varios elementos vinculados a procesos de salud de enfermedad, muy como más se me fue, de procesos reproductivos, ¿no? Es decir, la violencia obstétrica, la imposibilidad de tener acceso a medicamentos y formas de control de la natalidad, pero también como la violencia doméstica, ¿no? Era otro, o la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, las enfermedades de transmisión sexual, entre otros elementos que las mujeres empiezan a discutir como digamos en una segunda capa que ya no necesariamente está vinculado con toda la población afro, sino con elementos generizados dentro del movimiento, ¿no? Y como a pensar, si bien las mujeres indígenas, y esto estoy haciendo una generalización gigante porque digamos que lo indígena también es una generalización muy grande, pero digamos como que hay esta idea de cómo el racismo afecta a las mujeres indígenas, como diferenciar de qué manera la lógica estructurante del Estado como un Estado racista afecta la vida cotidiana, los cuerpos y la subjetividad de las mujeres negras afromexicanas, ¿no? Entonces, de esta manera empiezan a gestarse como liderazgos muy puntuales en la Costa Chica y es cuando empieza a haber como una especie de crecimiento del movimiento, ¿no? En el que empiezan a como emerger de voces de otros estados de la República como son Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Michoacán, el Estado de México, entre otros lugares, donde empieza otra vez la discusión sobre qué significa ser una persona afrodescendiente, afromexicana o negra o jarocha en el contexto muy local y muy estatal, pero también en relación con lo nacional. Y empieza a haber un cambio generacional también que es importante, ¿no? Siempre pensar como el cambio generacional, como de las mujeres, de las niñas y que después crecen y son mujeres adultas, ¿no? Que habían participado desde muy jóvenes en esta forma de participación política que les digo que no es reconocida como una participación formal, entre comillas, ¿no? Todo esto también es importante pensar cómo el feminismo y los discursos feministas van como metiéndose entre las discusiones de la etnicidad, ¿no? O de la racialización. Entonces, cómo estas nuevas generaciones de mujeres que tendrán, no sé, entre 30 a 50 años ahora, empiezan a pugnar por buscar espacios muy vocales dentro de las propias organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ellas consideran que hacen diferentes los procesos de racialización y de vivencia o de experimentación
del racismo en México frente a los que viven las mujeres indígenas, ¿no? Y me parece que, insisto, y con esto volveré a la primera parte donde dije que no quería mostrar fotos para no abundar a una especie de como de colorismo, de exotización de lo negro, y que tiene que ver con la idea de los cuerpos de las mujeres negras en términos como muy estereotipados, como cuerpos disponibles sexualmente, como cuerpos vinculados a la domesticidad, ¿no? O sea, no solamente al trabajo eh, al, de cuidado, sino como a la domesticidad entendida como cuerpos que pueden ser gobernados por otros, ¿no? Frente a la idea de lo indígena que se ha trabajado en América Latina y particularmente en México como cuerpos que son pensados, como subjetividades que son pensadas como muy vinculadas también a la servidumbre, ¿no? Pero que pareciera que no están tan sexualizados, aunque también efectivamente están en esta idea como muy estereotipada de ser cuerpos sexualmente disponibles para ciertas masculinidades, ¿no? Lo que también es interesante es que empieza a pasar con esta discusión que es una discusión que no solo se da en el movimiento afromexicano, sino que en realidad se va dando en todo el espacio donde las mujeres empezamos a cobrar más fuerza en términos de la representación pública o no, o de nuestra presentación en los espacios públicos, y que tiene que ver con la idea de qué significa lo feminizado en un país como México, ¿no? Es decir, si solo los cuerpos de las mujeres son lo feminizado, o si también, por ejemplo, esta discusión que viene históricamente del movimiento negro de América Latina y del movimiento indígena, y que es una discusión colonial, si las masculinidades negras e indígenas no son también en algunos espacios identidades feminizadas frente al poder colonial, ¿no? Es decir, frente a la idea de que los hombres indígenas y afrodescendientes en América Latina son una especie de sujetos emasculados por el poder colonial, ¿no? Que es una percepción también como muy estereotipada, pero que también al mismo tiempo nos permite desestabilizar nociones binarias sobre la noción de sexo de hombre y mujer, ¿no? Sobre todo en términos como de relaciones de poder en espacios nacionales y transnacionales, ¿no? Entonces, creo que esta discusión empieza a estar mucho más presente en los últimos 2 o 3 años, cuando la comunidad LGBTIQA+, empieza también a nombrarse como parte de la movilización afrodescendiente en América Latina y particularmente en México. Pero quiero volver a esta idea de qué ha pasado con el movimiento afromexicano, porque como conté así rápidamente, pues digamos que durante más o menos 20 años los hombres, los varones afromexicanos fueron quienes tuvieron más fuerza, pues de representación del discurso de los pueblos negros afromexicanos. Sin embargo, por un cambio generacional y también por un cambio genérico, ahí también es importante decirlo, quienes tienen ahora como mucho trabajo comunitario son mujeres afrodescendientes, tanto en la Costa Chica como en Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. De hecho, pues justamente el día de mañana y el domingo se va a llevar a cabo en Veracruz el encuentro de mujeres afromexicanas durante sábado y domingo. Ahora se me fue la onda durísimo del nombre del pueblo donde será el encuentro, pero ahorita en Tamiagua, Veracruz, perdón, se llevará a cabo este encuentro de mujeres afromexicanas que se lleva a cabo cada año, que es un espacio de discusión sobre justamente género, etnicidad y racialización, o sobre mujeres afromexicanas, ¿no? Entonces, como estos espacios empiezan a ser muchos, como muy importantes para la concreción del movimiento afromexicano, que no quiero decir que con la llegada de la nueva presidencia a cargo de Andrés Manuel López Obrador tenga más apertura, sino que entre eso y el decenio eh, internacional para las poblaciones afrodescendientes, decretado por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, como que esta discusión está sobre la mesa, ¿no? O sea, está más presente que nunca. Y en 2019, si no mal recuerdo, es que por una iniciativa presentada por diversos legisladores se reconoce constitucionalmente la existencia de la población afromexicana en la constitución del país, ¿no? Lo que abre la puerta a
resolver una de las principales demandas de la movilización, que era justamente el reconocimiento constitucional. La otra era lo que sucedió en 2020, que es la primera vez que en el censo de población y vivienda que se lleva a cabo cada 10 años, hay una entrada, una pregunta específica de autoadscripción para la población afromexicana, negra, afrodescendiente, jarocha, o las diferentes formas en las que localmente se reconoce lo negro afrodescendiente en el país. Y la tercera, pues tiene que ver con todo eso, cómo tiene efectos en la vida cotidiana de los sujetos, de las personas afromexicanas, que lo que siguen enfrentando un montón es pues procesos muy, o vivencias de racismo a veces extremo, como deportaciones de personas mexicanas por la forma en la que lucen y que no se vincula lo negro con lo mexicano, o formas históricas de exclusión, como la pregunta que siempre hacemos, que es cuántas personas afromexicanas conocemos que sean científicas, que sean profesoras, actrices, diputadas. Bueno, ahora tenemos al senador Sergio Peñalos, al diputado Sergio Peñalos, y tuvimos a la senadora Celeste Sánchez, que son dos personas que provienen del movimiento afromexicano, pero digamos como en una representación digna, que no sea una forma de burlarse, que no sea con lógicas racistas, ¿no? De qué manera dejamos de exotizar los cuerpos negros porque es una herencia colonial, ¿no? De qué manera también pensamos lo afromexicano como propio, como algo que constituye la nación, pero también tenemos otros retos más importantes que siguen pendientes, o sea, no más importantes, sino que están ahí latentes y que tienen que ver con, por ejemplo, que necesariamente no todas las personas afromexicanas han nacido aquí, algunas personas se han naturalizado e igualmente son afromexicanas, y entonces están como estas identidades siempre cuestionando la idea de un sujeto, de una ciudadanía mexicana única y homogénea, ¿no? Pero lo que ha sucedido con las mujeres es que, claro, lo que estamos viendo es que esta idea de las mujeres como hipersexualizadas, como personas además muy borradas del espacio, de los espacios públicos, empieza a un poco como a deshacerse de manera muy lenta, porque efectivamente el tema de reconocerte como una persona negra o afrodescendiente en México continúa siendo muy complicado, ¿no? O sea, continúa dando como efecto secundario la idea de que puede ser víctima de episodios de racismo en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que para mí, para ir un poco cerrando esta idea, lo que me parece interesante es que si bien yo, como les decía al principio, hice esta investigación que pueden consultar, que tengo varias investigaciones, y hay investigaciones de varias colegas sobre este tema que les he dicho, como de la historia del movimiento afromexicano y particularmente del papel de las mujeres. Voy a referirme a dos cuestiones. La primera de ellas es de qué manera en una segunda ola como de esta idea de cómo el género repercute en los movimientos de corte político o étnico, tiene que ver con, sí, bueno, está el tema de las mujeres, pero también está el tema de otras identidades genéricas que tendrán que ser discutidas y representadas en algún momento en estos espacios, ¿no? Que ya empieza a suceder en la marcha por el orgullo LGBT que fue el mes pasado. Ya había contingentes de personas trans, de personas no binarias, de personas homosexuales, lesbianas, asexuales, es decir, de todas las identidades que constituyen el marco de lo LGBT, como que se autorreconocen y se autodenominan como afrodescendientes, afromexicanas o personas negras, ¿no? Tanto como digamos que han nacido aquí, como que han nacido en otros espacios y viven en nuestro territorio. Y por otro lado, me parece muy interesante pensar de qué manera también la producción de conocimiento alrededor de las poblaciones afromexicanas puede ser hecha cada vez más por personas afromexicanas, ¿no? Que es otro de los, como, de los grandes retos a los que nos enfrentamos, que es obviamente que más mujeres, más niñas, más jóvenes, más adolescentes y en general más personas afrodescendientes puedan tener acceso a una educación de calidad como la que se supone que el Estado mexicano garantiza, para poder hacer las propias investigaciones respecto a estas cuestiones más socioantropológicas, pero también a una representación en la ciencia. Y lo digo no porque sea lo único que hay que hacer, sino porque es algo que particularmente a quienes somos profesores y profesoras universitarias, pues nos incumbe, que es de qué manera las poblaciones indígenas y afromexicanas pueden romper esta barrera racista de que no seamos investigadoras e investigadores
que no pertenecemos a las comunidades y que también nosotras estemos, pues, pero que también haya cada vez más gente que pueda producir conocimiento situado alrededor de sus propias identidades, sus comunidades, sus problemáticas, como igualmente hacer otro tipo de ciencia, ¿no? Y me parece también como muy interesante poner en discusión qué es lo que está pasando con el reconocimiento, este, sobre el reconocimiento constitucional afromexicano y cuáles son los elementos que básicamente van a ser posibles que haya acceso en términos de representación política, de representación en términos de acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Son como muchas agendas abiertas que están pendientes, un poco también pensar de qué manera las mujeres no solamente ahora están refiriéndose a la idea de la relación entre género, identidad, etnicidad, sino que son una vez más el sostén del movimiento, pero que ahora no es solamente en términos como de las cosas, como decía yo, logísticas, sino más bien como en términos de la construcción de los discursos políticos, de la acción política, de la representación política, ¿no? En general, yo me gustaría como dejarlo ahí. Agradecerte, Isa, un abrazo muy fuerte hasta Morelos, agradecer a todas las personas que tuvieron la gentileza de acompañarnos